Hola a todos, bienvenidos a la segunda práctica informática en la cual vamos a solucionar a liquidar una cuenta corriente de crédito, ¿de acuerdo? Como vemos, igual que pasaba en la cuenta corriente normal, tenemos una serie de datos que forman parte del enunciado del problema. Una fecha de valor, aunque insisto que puede haber una fecha de operación que difiera, pero en este caso solamente tenemos fecha de valor, el concepto y la cuantía sobre la cual tenemos que identificar qué cuantía se refiere a un ingreso en cuenta, qué cuantía se refiere a un pago realizado desde nuestra cuenta, ¿de acuerdo? Por otro lado tenemos fecha de cierre, fecha de apertura y límite de crédito. Una cuenta corriente de crédito no es nada más que una cuenta corriente en la cual nos autorizan a disponer hasta un máximo de saldo deudor, es decir, podemos tener números rojos, podemos tener números negativos hasta un importe. Bien, sobre ese importe negativo vamos a pagar unos saldos deudores y sobre el importe que esté a nuestro favor pagaremos unos saldos acreedores. Por otro lado, existe aquí la opción de superar el límite. Si nos dejan, por ejemplo, como en este caso, tener un saldo negativo de 4.000 euros, hasta esos 4.000 euros pagaremos un interés deudor del 8,5%, pero a partir de ese importe podemos tener en nuestra cuenta un saldo de menos 4.500, menos 5.000 euros, y sobre esa cantidad que exceda el límite pagaremos un porcentaje de intereses superior, en este caso de un 20%, de acuerdo, que serían los intereses sobre los excedidos que superan el límite del crédito concedido. Además tenemos una serie de comisiones que no teníamos en la cuenta corriente, ¿de acuerdo? Es importante tener en cuenta que todas estas comisiones las vamos a utilizar, por tanto soy partidario de marcar cada una de las comisiones según las vayamos utilizando. Bien, y a partir de ahí pues tenemos lo que es el cuadro que vamos a utilizar para liquidar la cuenta corriente de crédito. Es muy similar al que teníamos anteriormente, la cuenta corriente, pero hay una serie de diferencias. Primera diferencia, además de tener números comerciales al debe y al haber, tenemos números comerciales de exceso, que hace referencia al interés excedido que vamos a pagar por aquellos saldos que superen el límite de crédito, ¿vale? Por una parte. Por otra parte, en la liquidación tenemos más hueco que el cuadro de liquidación de la cuenta corriente, puesto que hay más comisiones a aplicar. Una segunda diferencia importante es que si vemos aquí, tenemos una serie de movimientos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 movimientos durante el periodo el cual vamos a liquidar, pero sin embargo tenemos más huecos en la tabla. Tenemos 8 huecos en la tabla, 2 más de los que tenemos en concepto del enunciado. Esto no significa que nos hayamos equivocado, significa que hay que rellenar 2 huecos más. Y esos huecos que vamos a rellenar de más hacen referencia a la comisión de apertura y a la comisión de corretaje. Por lo tanto, en una cuenta corriente de crédito, además vamos a empezar siempre con la comisión de apertura y con la comisión de corretaje. Gasto de corretaje hace referencia a gastos de notaría. Lo que pasa es que antiguamente había un cuerpo especial de notarios que hacían referencia a las operaciones mercantiles, que se llamaban corredores de comercio, y aunque se han unificado en un solo cuerpo de notarios, se sigue llamando a estas comisiones de corretaje. Por lo tanto, siempre que estemos ante una póliza de crédito en lugar de una cuenta corriente, vamos a tener siempre 2 huecos más, huecos asignados directamente a la comisión de apertura y a la comisión de corretaje. ¿Cuándo pagamos la comisión de apertura o la comisión de corretaje? Lógicamente la pagaremos en el momento en el cual abramos la póliza de crédito. Por lo tanto, la fecha de los primeros 2 movimientos va a ser siempre la fecha de apertura, 1 del 10 de 2013, 1 del 10 de 2013. Y en concepto pondremos comisión de apertura y pondremos comisión de corretaje. Y siempre que existan estas comisiones, empezaremos a rellenar el cuadro por estas. Bien, como son pago de comisiones, lógicamente van a ser cuantías que colocaremos al debe. Si recordáis, siempre que hagamos un pago va anotado al debe, y siempre que recibamos un cobro va al haber. En este caso es una comisión, por tanto es un pago que debe ir al debe. ¿Y cuál será el importe? Pues el importe va a ser el porcentaje de comisión de apertura, y estos porcentajes van a ir siempre sobre el nominal, ¿de acuerdo? Sería el porcentaje de 1% sobre 4.000 euros, sería 40 euros en este caso, para el debe. También, además, la comisión de corretaje va a volver a ser porcentaje de comisión de corretaje, 0,5%, también sobre el nominal. Estas comisiones iniciales van siempre sobre la cuantía inicial, ¿de acuerdo? Y eso recordamos
que lo vamos a hacer siempre así, es decir, no nos hemos equivocado. En el cuadro habrá 2 huecos de más para empezar con la comisión de apertura y con la comisión de corretaje. A partir de ahí, pues ya podemos utilizar estos datos. Bien, voy a modificar las fechas porque aparecen del 2012, me va a salir mal si lo mantengo. Vamos a poner del 2013 en todas ellas para que tenga sentido el problema. Bien, vamos a seleccionar desde la primera fecha de valor, que es el 3 de octubre, hasta el último concepto, y le vamos a copiar para pasarlos al cuadro. Le doy a pegar y automáticamente he trasladado todos los conceptos y todas las fechas desde el enunciado hasta el cuadro de liquidación, ¿de acuerdo? Que sumado a las 2 comisiones de apertura ya utilizadas, pues nos rellena todas las fechas y conceptos del cuadro. Además, soy partidario de que una vez utilizadas las comisiones, las vaya marcando para tener claro que ya están utilizadas. Por ejemplo, poniéndolas en rojo. Ya sé que la comisión de apertura que está aquí ya la he utilizado, ya sé que la comisión de corretaje que está aquí también la he utilizado. Por tanto, ya sé que debo utilizar todas aquellas comisiones que no están marcadas en rojo. Bien, a partir de aquí, el pago del alquiler, voy más rápido porque ya está referenciado todo a la práctica anterior, en la cual aprendimos cómo situar o dónde situar cada cuantía. El pago del alquiler, como es un pago, va al debe, pues anota aquí 800 euros de pago de alquiler. El pago de la gestoría, como es un pago, va al debe. Pago a proveedores, como es un pago, va al debe. Ingreso en cuenta, como es un ingreso a nuestro favor, iría al haber, 5.000 euros. De nuevo tenemos un pago de materiales que va al debe, y por último una transferencia a nuestro favor que va al haber, puesto que es a favor de nuestra cuenta. Bien, y ya tenemos rellenadas y bien colocadas todas las cuantías correspondientes a los datos del enunciado, además de las comisiones de apertura y comisión de corretaje. Como sabéis, ya hay que incluirla dentro del cuadro de liquidación como primeros movimientos. Lógicamente, una cuantía al debe me va a generar un saldo deudor, 40 euros, significa que yo debo al banco 40 euros. Si debo 40 y además pago 20, pues debo una cantidad superior de 40 más 20 euros. Si además pago 800 euros, pues el saldo anterior más la cuantía del pago. Si además pago 650 euros, pues el saldo anterior, 860, más esos 650 me dará el nuevo saldo deudor. Y así haré con todo en la tabla mientras que vaya realizando pagos. Aquí la cosa cambia, puesto que tengo un saldo deudor, debo dinero al banco y me ingresan en cuenta un importe, pero me ingresan menos de lo que debo, con lo cual seguiré teniendo un saldo deudor cuyo importe será la diferencia entre el saldo deudor que tenía menos la cantidad que me han ingresado. Si además realizo otro pago, pues efectivamente el saldo se incrementará en la cuantía del pago realizado, y tengo otro ingreso en mi cuenta, pero sigue siendo menor también al saldo deudor que tenía en último lugar, con lo cual el nuevo saldo deudor va a ser la suma del saldo anterior más la cantidad que me ingresan en cuenta. Bien, como veis, el saldo es un saldo que va afectándome según hayan sido gastos e ingresos los que estoy realizando, y es muy importante que me dé cuenta de que hay algunos saldos durante algún periodo de tiempo que superan el límite de crédito. Por ejemplo, 5.300 euros superan el límite de crédito. En este caso es bueno señalarlo porque luego lo utilizaré para calcular los números de cedidos, y siempre que esté marcado aquel saldo que supere el límite me va a simplificar luego el proceso, ¿de acuerdo? Ese será el saldo. En vencimiento, pues ponemos el mismo importe, la misma fecha de cada concepto utilizado, empezando lógicamente por las comisiones de apertura y las comisiones de corretaje, y luego uno a uno trasladamos al vencimiento todas las fechas de valor que aparecen en el enunciado. Bien, y si recordáis, en días poníamos el tiempo durante el cual permanecía invariable un saldo, es decir, la diferencia entre la fecha del movimiento siguiente y la fecha del movimiento actual, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí colocaremos la fecha siguiente, que es el 1 de octubre, menos la fecha actual, que también es el 1 de octubre, son 0 días. ¿Por qué? Porque tengo dos movimientos en un mismo día, por tanto este saldo no permanece constante ningún día. Pero si vamos arrastrando esta fórmula para todas las casillas de días, veremos que efectivamente me va a calcular para cada movimiento el tiempo durante el cual permanece invariable el saldo. Bien, y llegamos al último, vemos que el último movimiento es el 15 de diciembre, pero aparece una serie de días indeterminados. ¿Por qué? Porque esta fórmula hace referencia a la casilla H26, que es la fecha final, menos la
la fecha del movimiento último. Como aquí no hay fecha, sale un número indeterminado, con lo cual aquí pondré la fecha de cierre para que automáticamente la fórmula me calcule el número de días durante los cuales permanece invariable el saldo, es decir, 16 días que van del 15 de diciembre al 31 de diciembre. El hecho de que salga aquí esta raya, estas almohadillas, significa simplemente que no cabe, ¿vale? Por el formato no cabe el resultado y por eso Excel me avisa con almohadillas. No significa que esté mal, simplemente significa que no cabe el resultado. Bien, con los días voy a trabajar, por tanto, cosa que no hice con la póliza con la cuenta corriente, voy a calcular el total de días que, como luego veremos, lo voy a utilizar. Entonces me pongo debajo en la casilla I16 y utilizo la función de autosuma. Excel me propone una suma, en este caso me propone la suma completa de días, que es lo que quiero hacer, por tanto la acepto pulsando intro. Si me hubiera propuesto una suma distinta a la que yo buscaba, pues nada, lo que hago es seleccionar los datos que sí efectivamente querría tener en la suma. Bien, yo lo voy haciendo a mi gusto. Por tanto, ya teniendo los días y teniendo los saldos, puedo calcular los números comerciales. Igual que antes, un saldo deudor me va a generar un número comercial al debe y un saldo acreedor me va a generar un número comercial al haber. Pero en este caso tengo una particularidad adicional, y es que aquel saldo que supere el límite, que son estos que marqué en amarillo, 5.310 que supera los 4.000 y 4.310 que supera los 4.000, siempre que el saldo deudor exceda el límite, me va a generar dos números comerciales distintos. Uno al debe, que irá aquí, y otro de cedidos. ¿Por qué? Porque sobre la cantidad que es el límite, sobre 4.000 euros, pagaré un interés deudor, que va a ser el 8,5%. Y sobre la cantidad que supere el límite, que en este caso va a ser 5.110 menos 4.000, pagaré intereses cedidos. Si recordáis, los números comerciales no es nada más que multiplicar el capital por el tiempo, y como voy a pagar un interés distinto sobre el límite que sobre lo que ceda el límite, lo separo en números comerciales al debe y números comerciales de cedidos. ¿De acuerdo? Lo veremos ahora. Por tanto, primer número comercial al debe va a ser el capital, el saldo deudor, por el número de días. Y esto va a ser así para cada uno de los saldos deudores. Capital por el número de días. Saldo deudor por el número de días, que es el tiempo. ¿De acuerdo? Lo hago hasta aquí. Lo puedo hacer también para el resto de saldos deudores que no sobrepasan el límite, perdón. Lo hago para todos ellos. Y me quedaría en este caso, tras calcular los números comerciales al debe, de aquellas cifras que sí sobrepasan el límite. ¿Y por qué lo hago? Porque yo voy a pagar un interés deudor sobre números comerciales al debe. Por tanto, solamente pagaré el interés del 8,5% sobre la cantidad hasta el límite. Por lo tanto, la fórmula que debo poner aquí de capital por el tiempo no va a ser el saldo, sino que va a ser el límite, porque yo sobre el límite pagaré un tipo de interés distinto. Entonces, el límite por el número de días me dará números comerciales al debe, en este caso en el cual superamos el saldo deudor supera el límite, y en este igual, el número comercial al debe provocado por este saldo deudor que supera el límite no va a ser ese saldo por el número de días, sino que va a ser otra vez el límite por el número de días. Es decir, cuando el saldo deudor supere el límite, el número comercial al debe no va a ser el saldo por el número de días, como era hasta en todos los demás casos, sino que va a ser el límite por el número de días, porque sobre el límite pagaré el 8,5%. Y sobre aquello que supere el límite, es decir, sobre el saldo deudor 5.310 menos el límite, esta es la cantidad que sobrepasa el límite. Pues sobre ese saldo, por el número de días, lo pondré como números de cedidos. ¿Por qué? Porque sobre esta cantidad no pagaré el interés deudor, sino que pagaré el interés de excedidos. ¿De acuerdo? Por eso lo separo números comerciales al debe y números comerciales de cedidos. Y aquí igual, vuelvo a poner pongo paréntesis, saldo deudor menos el límite, porque solamente sobre 310 euros pagaré un interés del 20%, eso sí, teniendo en cuenta el número de días. ¿De acuerdo? Y de esta forma lo haré. En este caso concreto, en este ejemplo, no tengo números acreedores, saldo acreedores. Si tuviera saldo acreedores, también tendría números comerciales al haber. En este caso, como no tengo, sería 0. Entonces aquí debo calcular la suma de números comerciales al debe, de números comerciales al haber y de números comerciales cedido, sobre exceso. ¿De acuerdo? Pues para ello calculo la suma. Me pongo debajo y doy a la función de autosuma
y Excel me propone una suma. En este caso justo me propone la suma que quiero hacer, que es la suma de todos los números comerciales al debe. Le doy a intro. Aquí igualmente pongo la suma, que va a ser 0, y aquí igualmente pongo la suma, que va a ser 15.440, y calculo estas sumas porque las voy a utilizar, al igual que calculo el número de días, porque también los voy a utilizar. ¿De acuerdo? Bien, vamos ya a lo que es la liquidación pura. Yo tengo un saldo, después de haber hecho el último movimiento de 15 de diciembre, tengo un saldo de deudor de 4.300. ¿Qué saldo mantendré a 31 de diciembre? Pues si no hay más movimientos, justo el saldo que tenía después del último movimiento va a ser el saldo que tenga al cerrar el ejercicio. ¿De acuerdo? Pues parto de este saldo para hacer la liquidación. Siempre con la fecha de cierre del ejercicio voy a ir calculando todas las comisiones. Y por ejemplo empiezo por la comisión, empiezo por intereses a acreedores. ¿De acuerdo? Luego calcularé los intereses deudores, luego calcularé los intereses excedidos, comisión de apertura y comisión de no disponibilidad. Bien, me da igual el orden, normalmente vendrán reflejados en el enunciado, con lo cual no tendré que preocuparme del orden, pero si no, pues la puedo trasladar uno a uno. Lo importante es que tenga todos en cuenta, ¿de acuerdo? Pero insisto que en el examen vendrán todos reflejados. Interés acreedor es el interés que el banco me paga por todos los intereses, por todos los saldos positivos que tenga. En este caso no tengo intereses acreedores. ¿Por qué? Porque no tengo ningún número comercial al debe. No obstante, pongo la fórmula. La fórmula sería los números comerciales de haber por el interés de saldos acreedores, y como hace referencia los números comerciales a días y el interés es un interés anual, esto lo divido entre 360, como vimos en la cuenta corriente. Intereses deudores. Aquí pondremos el interés que debemos pagar al banco por aquellos saldos negativos, por aquellos saldos a favor del banco. Entonces la fórmula será, como vimos en la cuenta corriente, números comerciales al debe por el interés sobre los saldos deudores. Este va a ser la cuantía. Sin embargo, como los números comerciales están expresados en días y el interés es anual, para que esté bien debo dividirlo entre 360. Bien, y por interés excedido igual, pagaremos sobre los números comerciales excedidos, pagaremos el interés de excedido acordado, que va a ser en este caso el 20%, e igualmente lo dividimos entre 360. Y como son pagos, los anoto al debe. Bien, la comisión de apertura de excedidos sería comisión de apertura de excedidos. En este caso también es un pago, con lo cual va también una cuantía al debe, y el importe va a ser esa comisión de apertura de excedidos, que hablamos de un 0,35%, y lo voy a multiplicar por el mayor saldo excedido. El mayor saldo excedido no es el mayor saldo de excesos de números comerciales, es el mayor saldo, aparece aquí. Con lo cual tengo que fijarme en cuál es el mayor saldo excedido, que en este caso es 5.310, pero no todo está excedido, solamente lo que sobrepasa el límite. Por eso pongo G12 por F22, que es el mayor saldo excedido, menos de 14, que es el límite, porque solamente aquella parte que supera el límite es excedido, 4,59. Y luego, para calcular la comisión de no disponibilidad, debo rellenar aquí cuál es el saldo medio no dispuesto, porque la comisión de no disponibilidad va a ser el saldo medio no dispuesto por la comisión de no disponibilidad. Me sale 0 porque no tengo aún relleno cuál es el saldo medio no dispuesto. Y para poder calcular cuál es el saldo medio no dispuesto, antes debo calcular cuál es el saldo medio dispuesto, ¿de acuerdo? Que va a ser la suma de los números comerciales al debe y los números comerciales de cedido, la suma de estos dos números comerciales, ¿de acuerdo?, entre el número total de días. Eso me dará cuál es el saldo medio dispuesto, en este caso 2.117,14. Este saldo dispuesto, ¿cuál será el saldo medio no dispuesto? La diferencia entre el límite y el saldo medio dispuesto será el saldo medio no dispuesto, que como ya estaba reflejado en esta fórmula, al llenarla de contenido, automáticamente me ha calculado cuál es la cuantía de esta comisión. Todos estos pagos, lógicamente, me van a afectar al saldo. En este caso, yo tengo un saldo, después de todas las operaciones, de 4.310 euros, y me hace un ingreso. En este caso el ingreso es 0, por tanto el nuevo saldo será
el saldo anterior menos el ingreso de 0 euros. Es decir, se mantiene constante, pero la fórmula la pongo igual aunque sea 0. ¿Por qué? Porque luego esta plantilla la puedo utilizar para modificar algún dato y si está bien la fórmula, automáticamente me la ajustará. Tengo un saldo deudor, debo al banco 4.310 euros. Si además de deber este importe pago intereses deudores, pues el nuevo saldo seguirá siendo deudor y va a ser la suma de ambos importes. Si además de este saldo deudor que debo al banco hago un pago, en este caso de intereses excedidos, pues debo más cantidad de dinero. Por lo tanto, el saldo se va incrementando respecto al saldo anterior en la cuantía de todos los pagos realizados. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque son todo pagos y como debo dinero, al deber dinero y hacer un pago mayor, pues eso significa que debo más dinero cada vez. Y por tanto, el saldo definitivo va a ser el saldo después del último liquidación de comisiones de la operación. ¿De acuerdo? Debo revisar que efectivamente tiene en cuenta todos los gastos y comisiones. Los saldos deudores, acreedores y excedidos ya están calculados, con lo cual lo puedo poner en rojo. Así compruebo que efectivamente no tengo ningún problema y todos los he tenido en cuenta. Y por último, la comisión de apertura de excedidos y la comisión de disponibilidad, que también he utilizado, los pongo también en rojo para comprobar que efectivamente no he dejado de utilizar ninguno de los intereses, ninguna de las comisiones que aparecían en el enunciado. Esta sería la liquidación de la cuenta. Bien, espero que os haya resultado de interés. Nos vemos en el siguiente vídeo.